Bueno, bienvenidos a todos ustedes y vamos a hablar acerca de un pasaje muy hermoso y vamos a hablar acerca de la promesa a Abraham. Abraham es el patriarca o el padre del pueblo judío, llámese así. De hecho, cuando los judíos se identifican como familia, dicen y hablan de Dios, dicen Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es uno de los patriarcas. Vamos a decirlo así, Abraham fue el fundador, nótese bien, fue el fundador del pueblo judío, o Dios escogió a Abraham para formar el pueblo judío. Y vamos a comenzar y vamos a hablar acerca de la promesa de Abraham y vamos a disfrutarlo y vamos a rogarle a Dios que nos ayude. ¿Ok? La semana pasada hablamos acerca de que Dios era un Dios inmutable, un Dios que nunca cambia, un Dios que siempre permanece fiel. A pesar de que nosotros muchas veces permanecemos infieles, Dios permanece fiel. Y cuando digo que Dios permanece fiel, estoy diciendo que Dios no cambia. Podemos ser personas traicioneras, podemos ser personas que nos desviamos de la voluntad de Dios, podemos ser personas a veces malas con Dios o actuar mal en contra de la persona de Dios, pero Dios siempre permanece fiel. Ahora, vamos a hablar acerca de Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel. Y Abraham es uno de los personajes más importantes de la Biblia, yo creo que después de Jesucristo. Porque Dios tomó a este hombre de un lugar totalmente contrario a la persona de Dios, pero lo escogió simplemente porque Dios quiso escogerlo. No lo escogió a Abraham porque tuviese algún atractivo especial en la vida de él. Y bueno, en primer lugar vamos a ver Génesis capítulo 12. Vayan a sus Biblias, Génesis el capítulo 12 y el versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios aparece hablando a Abraham y le aparece diciendo, mira Abraham, vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, y te voy a mostrar una tierra. Te voy a mostrarte una tierra única, una tierra maravillosa, una tierra donde más adelante se describe una tierra que fluía leche y miel, una tierra que iba a ser especial, y de hecho lo es, pero por sobre todas esas cosas, dice, voy a engrandecerte a ti, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. En pocas palabras, si se dan cuenta, lo que está pasando acá es que Dios le está abriendo la puerta a Abraham para darle una gran cantidad de bendiciones. Ahora, ¿cuál era el único requisito que Dios pedía a Abraham para recibir todas estas bendiciones? ¿Cuál era? Que se fuera. Exactamente. Ese era el único requisito. Vete de tu tierra y de tu parentela. Lárgate, sal de aquí. Desde hoy día vas a ser un inmigrante porque te voy a llevarte a una tierra especial, a una tierra única, a una tierra maravillosa. Ahora, el hecho de que él se fuera implicaba algo. ¿Sabe lo que implicaba? Implicaba una decisión de fe. Yo voy a dejar esto por fe. Cada uno de los que estamos acá, por decir el 99%, somos personas que llegamos a este país también por fe. Llegamos no llegamos con algo, un trabajo, no llegamos con una red de amigos posiblemente, conexiones. No, llegamos por fe. Estábamos en nuestros países y Dios nos trajo acá. Y digo Dios nos trajo acá porque Dios los tiene hoy en día acá. Dios los trajo con un propósito acá. No los trajo con el simple propósito de que ganáramos dinero, ¿no? O que fuéramos, o que tuviéramos otra cultura o mayor educación. No, Dios nos trajo acá con el propósito de acercarnos a Él, de transformarnos. Ahora, se necesitó fe. Para toda cosa que nosotros hagamos vamos a necesitar fe. Y fe es algo simple, es creer a Dios y creer en Dios. Pero lastimosamente,
Abraham tuvo una obediencia o una fe en el principio a medias. Bueno, se repitió en algunos otros casos. Y cuando digo que tuvo una obediencia a medias, me refiero a lo siguiente. Dice el versículo 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahí aparece una palabra, una frase en pasado. ¿Cuál es? Jehová que había dicho, le había dicho anteriormente a Abraham, vete. En pocas palabras, él tuvo que repetir una orden o un llamamiento que le había hecho a Abraham. Y le está recordando, diciendo, hey Abraham, tienes que irte. Pasa cuando los niños, ¿no? Nuestros hijos de repente le dicen una cosa una vez, anda a cambiarte, sácate eso, anda a dejar esto. Y si lo repite una vez, 2 veces, 3 veces, ya te dije, ya te hablé, ya te mencioné. A veces lo hacemos de buena forma, otras veces no de tan buena forma. Pero Dios ya había hablado a Abraham, Dios ya le había dicho a Abraham. Ahora, esa orden de Dios había sido lamentablemente, y digo lamentablemente, hecha a medias. Y se los voy a demostrar porque en Génesis capítulo 11, versículo 31 al 32, dice lo siguiente. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, papá de Abraham, 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Cuál era la orden? Vete de tu tierra y sal de la casa ¿de qué? De tu padre. ¿Qué pasó? Salió el padre con el hijo y más encima metió al sobrino. Que el sobrino no fue el mejor sobrino. Si ustedes comienzan a leer, nosotros tenemos una palabra que en Chile que decimos, la palabra es cacho. Cuando te mandan a hacer un trabajo que nadie quiere hacer, es un cacho. O sea, no es bueno. O sea, era una molestia. Era como la piedra en el zapato. Ese era Lot. Completamente un tipo, era un desastre como persona. De hecho, su vida lo va demostrando después en la Biblia. Y fue con su papá. La orden era, ándate de tu tierra con, ¿quién? ¿Con tu familia? No, sal con tu esposa, ándate. Ahora, en cierta forma, desobedeció a Dios, pero también hay una cosa que yo estuve investigando esta semana, y es lo siguiente. Las tradiciones antiguas, cuando una persona quería iniciar un viaje, nótese, el patriarca, el padre de esa familia, era el guía, tomaba la acción de guía y tenía que ser llevado casi obligatoriamente. Era como el GPS de ahora, una cosa así, lo tenían que llevar. Por lo tanto, al viejito lo tuvieron que llevar a Don Taré GPS y lo llevaron. Ahora, ¿qué pasó? Vean los versículos y dice así. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham. Dice, y tomó tarea. ¿Para quién era la orden? ¿Cómo debía haber sido la orden? Y tomó a Abraham a su esposa. ¿Se dan cuenta que las tradiciones son más fuertes a veces que la orden de Dios? La cabeza era Taré, no era Abraham en ese momento. Pero aquí se produce algo más. Y dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, que es Mesopotamia, que es Babilonia hoy en día, para ir a tierra de Canaán. O sea, el punto era, van a recorrer 1000 kilómetros y van a llegar desde Babilonia hasta Canaán, la tierra que Dios le iba a dar. Nótese. Y se quedaron, y vinieron hasta Harán. Y se quedaron allí
y fue los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Sabe lo que pasó? Que posiblemente el viejito se nos enfermó, porque quedaron a mitad de camino. Quedaron desde Ur de los Caldeos, en vez de llegar a Canaán, llegaron a la mitad que se llamaba... llega hasta Harán. Ahí quedaron desde Ur, quedaron hasta Harán, quedaron ahí y quedaron ahí. Dice que no se movieron. Para avanzar lo que tuvieron que hacer, ¿qué tuvo que pasar? Se tuvo que morir Taré para recién tomar una posición de patriarca Abraham. O sea, en pocas palabras, a veces cuando nosotros hacemos las cosas a medias, cuando nosotros hacemos la obra de Dios a medias, siempre nos vamos a estancar. Ellos quedaron en la mitad de camino. Ahí quedaron. El obedecer a Dios a medias siempre nos va a traer problemas. El obedecer a Dios a medias siempre te va a traer conflicto. El obedecer a Dios a medias siempre te va a traer dificultades. Porque nunca vas a avanzar como realmente pudieras avanzar en la vida cristiana. Un ejemplo, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y es interesante ver la primera parte de este versículo. Dice, el que dice que está en la luz. A veces nosotros decimos que estamos en la luz, pero aborrecemos a un hermano. No nos cae bien. O no lo soporto. O de repente en algún conflicto familiar, la familia es creyente y se alejan, se separan. Y a veces nosotros malamente decimos, no, si yo soy un excelente creyente. La gente me ve y poco menos que dice, wow, qué creyente mejor que este. No hay. Pero muchas veces nosotros decimos. Pero a veces con nuestras actitudes aborrecemos a nuestros propios hermanos. De repente con nuestras actitudes aborrecemos a nuestra propia esposa o a nuestros hijos. Y dice, esta persona todavía, ¿dónde está? En tinieblas. Y dice, y el que ama a su hermano permanece en luz. Nosotros debemos amar al hermano, nos guste o no nos guste. Amarlo. Ser abierto, es decir, yo voy a amar a mi hermano a pesar de que la verdad no me cae muy bien. Pero yo voy a hacer todo el esfuerzo para amarlo. Y amar es como dije ayer en el matrimonio, no es un sentimiento, es una decisión que uno toma conscientemente. Ahora, en Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si usted sabe que debe tomar una decisión referente a su vida cristiana y no lo hace, le es pecado. Ejemplo, guardamos rencor, guardamos odio, guardamos un sentimiento de que la verdad no me molesta tanto, pero cuando hay sentimientos así en nuestro corazón, y escuche esto, puede generar una gran raíz de amargura. Lo del año pasado, hermano Tito Pagano, no sé si se acuerdan de él, el Carlos y yo me conversaba, él me decía, el ejemplo de la pelota en el agua. ¿Se acuerdan del ejemplo de la pelota en el agua? Usted está en una piscina, toma una pelota, la hunde, ¿y qué va a pasar? Salta. El pecado oculto que hay en nuestras vidas de repente es como la pelota en el agua. Tratamos de esconderla, tratamos de decir, no, si está todo bien, ¡pum! Saltó. No diga está todo bien. No diga, hoy si yo soy así, no. Si usted tiene algo en contra de una persona, familiar, amigo, compañero de trabajo, si usted tiene algo en su corazón en contra de su esposo o su esposa, si usted tiene algo en contra de los líderes de la iglesia, en contra de los pastores,
en contra de los diáconos. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Y hablar mal de ellos porque se han portado muy mal. No. Tiene que hablar con ellos y decir, mira, es que yo tengo algo en contra tuya. En mi corazón hay tristeza porque me sentí ofendido, porque me sentí humillado y no quiero que esto siga. Cuando construimos relaciones sanas, nuestra vida va a ser muchísimo mejor. Y vamos construyendo. Dice, y haré de ti una bendición. Dice Génesis capítulo 12, 2 y 3. No voy a colocar el 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te puedes imaginar esto? Dios está tomando un hombre que viene de Babilonia, viene de una ciudad pagana, viene de una ciudad donde el odio, a veces la vergüenza, a veces la muerte, eran terribles. El paganismo era terrible. Pero Dios está tomando a un hombre de un pueblo pagano y le está diciendo, voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Le recuerda a alguien esta persona? ¿Sabe qué le recuerda? Me recuerda a mí. Porque Dios me tomó de las tinieblas para traerme a la luz y decirme, Francisco, haré de ti una persona grande, te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición. Coloque su nombre. Haré de ti Francisco, haré de ti Óscar, haré de ti Pedro, haré de ti Mario, haré de ti, haré de ti, haré de ti. Dios nos tomó de las tinieblas cuando éramos enemigos de Dios y nos puso como qué? Como amigos de Dios. Antes éramos irreconciliables con Dios, ahora somos hijos de reconciliación con Dios. Haré de ti. Él no tenía nada, pero absolutamente nada de especial. Dice Nehemías capítulo 9, versículos 7 al 8, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste, nótese, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres ¿qué? Justo. ¿Había algo especial en la vida de Abraham? ¿Era especial? No era especial. Pero Dios lo tomó para ser especial. A ti Dios te tomó, a mi Dios me tomó. ¿Para qué? Para que seamos especiales. Dice en Colosenses que somos poema de Dios. Un poema de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escrito un poema alguna vez? Cuando lo terminan de escribir, ¿cómo se sienten? Dice, yo pensé esto, yo escribí esto. Y ven la hermosura de sus palabras. ¿Sabes cómo te ve Dios? Como la hermosura de sus palabras. Escritas en el papel de la vida para que seamos cartas maravillosas. Es tremendo. Es tremendo. Pero ¿sabe? Existía un problema. Génesis 16:2 dice lo siguiente. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. No hay nada más horrible, o no había nada más horrible en el pueblo entre los judíos, de que una mujer fuera estéril. ¿Sabes algo? Dios mintió, Dios se equivocó al decirle, haré de ti una nación grande. ¿Dios se equivocó? No se equivocó. Porque Dios tenía un plan. Cuando las cosas son imposibles para los hombres, son posibles para Dios. Ahí tenemos dos imposibles del hombre, las hijas de Ana. ¿Se la han visto?
Son dos imposibles para el hombre, para los doctores. Hermana Mercy, tu cáncer es imposible para los hombres, es posible para Dios. Todavía te tenemos acá y te vamos a seguir teniendo. Hoy día la hermana se acercó a mí y me dice, pastor, acá tengo la aplicación para hacerme miembro de la iglesia, porque quiero ser miembro de esta iglesia. Amén. Queridos, no hay imposible para Dios. A veces nosotros nos frustramos, sufrimos, nos amargamos, pero no es imposible para Dios. Abraham creyó sin esperanza, dice Romanos capítulo 4, 18 al 19. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él armó una esperanza donde no había esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo, que estaba como ya muerto, casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Te das cuenta qué maravilloso lo que es la fe de Abraham? A veces a nosotros nos falta ese poquito de fe de decir, a veces no tengo fuerza, a veces estoy cansado, a veces no puedo. Pero dice Dios a través de su palabra que Él no consideró su cuerpo casi ya muerto y Él no consideró la esterilidad de su esposa Sara. Él no consideró eso. ¿Sabe lo que consideró? Que Dios había prometido y que Dios iba a cumplir. Eso es lo que consideró Él. Él consideró y Él dijo, mi Dios es un Dios inmutable. Eso es lo que se consideró. Dice, como decía la canción, nuestro Dios es más grande, es el más fuerte, es el que está en los cielos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. A veces nos sentimos como hormigas en un mundo que avanza. El día de ayer murió el gran Neil Armstrong. ¿Quién conoce a Neil Armstrong? El primer hombre que pisó la luna, que dijo, este es el primer paso del hombre en la luna, pero es el gran paso para la humanidad. Murió un hombre grande, murió un hombre a los 83 años que tocó la luna. Cuando yo muera voy a tocar el cielo y voy a caminar en calles de oro y voy a ver cara a cara a mi Señor, y cuando lo vea me voy a arrodillar, voy a llorar y le voy a dar gracias por la salvación, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios Dios no es un Dios que falla. Dios no es un Dios que se equivoque. Por eso Abraham creyó aún sin esperanza de un cuerpo viejo y de una Sara estéril. Querido, yo te animo a que tú puedas tener fe, a que confíes en Dios. Esa es la predicación mía para ti hoy, lo que te quiero compartir. Pero ¿saben algo? A veces nosotros nos desalentamos. ¿Cuántos de ustedes se desalientan al menos una vez al año? Una vez cada 6 meses. Una vez al mes. Varias veces en la semana. Todos necesitamos esperanza, todos necesitamos ánimo. A veces cuando la cosa se pone complicada, cuando a veces la cosa se nos pone difícil, cuando a veces no vemos salida, ¿sabe lo que necesitamos? Necesitamos el aliento de Dios. Y Dios alentó a Abraham. Desde el Génesis 12 al 15, en Génesis capítulo 15 dice lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Del capítulo 12 al capítulo 15 habían pasado 24 años desde el momento que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser una nación grande, que iba a ser bendecido, que se iba a hacer todo algo maravilloso. Habían pasado 24 años, porque Abraham salió a los 75 años de ahí de Ur de los Caldeos. Ya tenía 99 años
y no había pasado nada. Se había hecho más viejo. Posiblemente su esposa estaba más amargada. Pero ¿sabe lo que pasó en ese momento? 24 años después, Dios dice, no temas. Abraham, yo soy tu escudo. ¿Sabías tú que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia? ¿Y sabes por qué aparece 365 veces en la Biblia? Para que 365 veces al año recordemos, no temas, no temas, no temas. Y no debemos temer. Hace unos años atrás en Estados Unidos apareció una palabra que decía no fear, no fear, no fear, no temas, no temas, no temas. No temas. Dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esta es una tarea. Hoy día, cuando se vaya a su casa, o cuando esté en la noche, busque su Biblia, Salmo capítulo 18, versículos del 1 al 3, y cuente cuántas veces Dios dice, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu galardón, yo soy tu todo. Búsquelo. Salmo 18, versículos del 1 al 3, si es que no me equivoco. Si es que me equivoco, después me avisan. No lo voy a leer. Ahí está. Hasta el 5. Y busque ahí cuántas veces aparece esa palabra. Esas palabras fortaleza, roca, castillo, escudo, fuerza, alto refugio. Busque cuántas veces aparece. Escríbalo, memorícelo. Y cuando vengan aflicciones y cuando vengan dolores, no tema. Martín Lutero escribió un hermoso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Recuerdan? Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Sabe en qué momento lo escribió? En el momento que estaba siendo acosado por Satanás. En un castillo. Solo. En medio de la tentación. En medio del dolor. Escribió Castillo fuerte nuestro Dios. ¿Sabe por qué? No temas. Porque no debemos temer. Pero Dios siguió alentando a Abraham. Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Otra vez se le apareció, 17:1. ¿Para qué se le apareció? Para alentarlo. Y nosotros necesitamos aliento. Nosotros necesitamos recibir el aliento de Dios todos los días. Dice Salmo 27, versículos 13 y 14. Dice así, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová y aliéntese, sí, espera a Jehová. Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. Es aquí donde nosotros tenemos problemas, es aquí donde nosotros tenemos dificultades. Como ayer predicaba en la boda, en 1 Corintios capítulo 7, dice que el matrimonio es aflicción de la carne. Y la verdad, ¿quién no ha tenido un problema en el matrimonio? ¿Quién no ha tenido un problema en su vida personal? Todos nosotros. Pero ¿sabe algo? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera. No está diciendo estoy desmayado. Hubiera. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y querido, le aliento, le animo a que usted se aliente en su corazón. A que no se deje engañar. A que no vea las noticias en los canales de televisión y lo llenen de malas noticias y usted se deprima y salga con la cabeza agacha y salga
llorando de su casa. No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque su Dios es más grande, su Dios es más fuerte, es su galardón y es su castillo y es su roca y es su fortaleza y es su escudo. Crea en que no va a estar solo. Crea que en la tierra de los vivientes usted no va a sentir la soledad porque Dios está con usted. Abraham tuvo algo maravilloso que él hizo en su vida y él hizo altares. Y los altares de Abraham hizo 4. Capítulo 12, versículo 8, dice así: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando Abraham escuchó a Dios, hizo un altar y fue el altar de la promesa. Dios prometió y lo primero que hizo Abraham fue un altar para Dios, para recordar la promesa. Pero luego él hizo un segundo altar, el altar de la abundancia. Luego de que Abraham estuvo en Egipto con su esposa, Dios le proveyó, Dios le bendijo. Y dice así, dice lo siguiente: y volvió, Génesis 13, 3-4, y volvió por sus jornadas desde Neguev hacia Betel, hacia el mismo lugar, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Volvió dónde? Al lugar donde había hecho el primer altar para instalar un segundo altar, que era el altar de la abundancia. Dios proveyó cuando nadie tenía, Dios le proveyó. Hizo un tercer altar, el altar de la fe. Capítulo 13, versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en la tierra de Manré, en el encimar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Un tercer altar. ¿Sabe por qué hizo este altar? Porque su sobrino, Lot, que no era una maravilla sobrino, le hace escoger, los pastores estaban peleando, los de Lot y los de Abraham. Y dice, pues, para que no haya pelea, nos vamos a colocar en esta colina y tú lo vas a escoger la tierra que más te gusta. Había una tierra llena, pero llena de pasto, hermoso, precioso, y había un desierto. Adivinen lo que escogió Lot. El pasto. Vivo el hombre, vivo, vivo. Se dejó llevar por la vista, tomó el pasto. Y Abraham le dijo, tienes trabajo, siembra el pasto, acá el desierto, a lo mejor te crece algo, y se lo dio. Pero ¿qué hizo Abraham? Un altar de la fe. ¿Cuál era el altar de la fe? Edificó allí altar a Jehová y dio gracias por esa tierra a la cual iba a ir. Cuarto, el altar de la provisión. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dios pidió algo. ¿Sabe lo que le pidió? Le pidió a su hijo. Hay que sacrificarlo. Para mí, dijo Dios. ¿Qué hizo Abraham? Lo tomó, lo puso y lo iba a sacrificar. Pero Dios, ¿qué hizo? Proveyó un carnero. No lo tocaron. No lo tocaron. ¿Qué está demostrando Abraham con esto? Que en cada momento de su vida él edificaba un altar a Dios y decía, Señor, gracias. Te honro y te doy toda la gloria a ti. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces le diste gloria a Dios porque te subieron el sueldo? Señor, gracias porque me subieron el sueldo. Fueron 25, pero ya es algo. Señor, gracias porque tengo trabajo. Señor, te doy gracias porque
Estoy haciendo overtime. Señor, gracias porque pude pagar mis deudas. Señor, gracias porque a pesar de que estoy malito de salud, todavía le sigo dando. ¿Cuántas veces hiciste un altar a Dios así? Decirle, Señor, gracias. A veces no pasa. Un altar en ruinas. Este es un altar triste. Una vez que el pueblo de Dios había tenido su tierra, después que habían sido bendecidos, el pueblo de Dios se olvidó de Dios. Se olvidó por completo de Dios. Y en Primera de Reyes aparece un profeta, Elías, y dice así, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo respondió palabra. ¿Sabes? El pueblo se había alejado de Dios, había seguido los dioses de los reyes malos. Habían 450 sacerdotes que habían seguido, y escucha bien esto, que habían seguido a Baal. ¿Sabes cuántos sacerdotes de Dios había? Solo uno, Elías. Elías. Y es triste porque dice lo siguiente, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. 450. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí todo el pueblo, y se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Te das cuenta de eso? El pueblo de Dios se había olvidado completamente de Dios. 450 profetas de un Dios ajeno. Y el único lugar de adoración que tenía el pueblo de Dios, ¿cómo estaba? Arruinado. A veces en nuestra vida cristiana puede pasar lo mismo. Puede que nosotros llevemos una religión todos los domingos acá, todos los domingos acá, todos los domingos acá, o en los grupos pequeños. Pero si tu relación con Dios, si tu gratitud a Dios no existe, si no es cómo de agradecer a Dios, si no existe un verdadero pasión por la persona de Dios, poco a poco tu altar se va a ir arruinando, arruinando, arruinando y arruinando. Y va a llegar un día en que ni tu familia se va a recordar que alguna vez tú fuiste un hijo de Dios, porque tu altar quedó arruinado. Dios no cambia. Dios no cambia, Dios siempre es igual. Si Dios ha prometido una vida diferente para nosotros, no debemos desconfiar en Él. No debemos desconfiar. Si Dios prometió eternidad a nuestra vida, no debemos desconfiar. Y si Dios prometió estar con nosotros, Él no nos dejará. Querido, con la vida de Abraham quiero dejarte la siguiente enseñanza. Número 1, no temas. Número 2, edifica un altar en la vida de tu familia, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, para que constantemente estén agradeciendo a Dios por lo que Él hace en sus vidas. No te estreses. ¿Sabes por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?